Cordial saludo docente y compañeros doctorantes. Mi nombre es Angie Lorena Gaitán Castro. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Y en la presente videograbación voy a presentar una reflexión sobre el concepto de aprendizaje y el valor de las teorías del aprendizaje en la práctica educativa. Este tema es muy importante porque como docentes muchas veces enseñamos desde la experiencia, desde la planeación diaria y desde las necesidades del aula, pero también necesitamos comprender qué fundamentos teóricos explican la manera como los estudiantes aprenden. Desde mi rol como docente de aula en una escuela rural pública de Colombia, considero que hablar de aprendizaje no es hablar solamente de contenidos o de resultados académicos, es hablar de procesos humanos, de cambios, de experiencias, de motivaciones, de contextos y de oportunidades que permiten que cada estudiante avance según sus condiciones y posibilidades. Para empezar esta videograbación, queremos responder la siguiente pregunta. ¿De qué manera las teorías del aprendizaje nos ayudan a comprender mejor cómo aprenden nuestros estudiantes y cómo podemos enseñar de forma más coherente con sus realidades? Esta pregunta me parece fundamental porque en el aula no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Algunos necesitan observar, otros practicar, otros dialogar, otros relacionar lo nuevo con sus experiencias previas y otros requieren acompañamiento más cercano para lograr comprender. Por eso, el objetivo de esta presentación es comprender el aprendizaje desde varias perspectivas teóricas y reconocer su importancia en la educación. En mi contexto rural, por ejemplo, este análisis cobra mucho sentido porque los procesos de aprendizaje no dependen únicamente del estudiante o del docente, sino también de factores familiares, sociales, emocionales, culturales, económicos y pedagógicos. Comprender las teorías del aprendizaje no significa memorizar autores o repetir conceptos, significa tener más claridad para tomar decisiones pedagógicas, saber cómo organizar una clase, cómo motivar a los estudiantes, cómo evaluar, cómo acompañar sus dificultades y cómo diseñar actividades que tengan sentido para ellos. Para empezar esta presentación, queremos hablar sobre el concepto de aprendizaje. El aprendizaje puede entenderse como un proceso de cambio. Para Chung, por ejemplo, el aprendizaje implica un cambio relativamente perdurable en la conducta o en la capacidad de actuar de cierta manera, como resultado de la práctica o de la experiencia. Esto quiere decir que una persona aprende cuando después de vivir una experiencia, estudiar, practicar, observar o interactuar con las demás personas, logra hacer algo que antes no podía hacer o comprender algo de una manera diferente. Gallardo y Camacho, por su parte, también explican que el aprendizaje está relacionado con la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes que permiten el desarrollo personal, social y profesional del individuo. Desde esta mirada, el aprendizaje no se reduce a repetir información. Un estudiante puede memorizar una definición para una evaluación, por ejemplo, pero eso no significa que haya aprendido profundamente. Hay aprendizajes cuando ese conocimiento permanece, cuando se comprende, cuando se aplica y cuando se puede relacionar con nuevas situaciones. Por ejemplo, en el área que oriento, en el área de lengua castellana, un estudiante no aprende realmente a argumentar solo porque repite lo que es una tesis, un argumento o una conclusión. Aprende cuando puede leer una situación de su contexto, cuando puede tomar una posición, cuando puede defenderla con razones y cuando puede expresar sus ideas de manera clara. Ahí el aprendizaje se vuelve significativo porque transforma su forma de pensar, expresarse y participar. Ahora bien, en esta diapositiva se presentan varios tipos de aprendizaje planteados por Gallardo y Camacho en el 2008. Es importante explicarlos porque nos ayudan a entender que no todos los aprendizajes tienen la misma profundidad ni el mismo valor pedagógico. El primer tipo es el aprendizaje por descubrimiento. Esto ocurre cuando el estudiante construye el conocimiento de manera más autónoma mediante la búsqueda, la exploración o la resolución de situaciones, perdón. Aquí el docente no entrega todas las respuestas, sino que orienta el proceso. Por ejemplo, en el área de lengua castellana, cuando los estudiantes analizan un cuento, identifican sus conflictos, interpretan sus personajes y construyen sus propias conclusiones, están aprendiendo allí por descubrimiento. El segundo es el aprendizaje mecánico. Este se basa principalmente en la memorización sin comprensión profunda. El estudiante incorpora información, pero no logra relacionarla con lo que ya sabe ni aplicarla en sus contextos.
Por ejemplo, en el área de lengua castellana el estudiante memoriza una regla gramatical, pero no sabe usarla en la escritura de un texto. Allí estaríamos viendo un aprendizaje mecánico. El tercer tipo es el aprendizaje significativo, uno de los más importantes para la educación. Este ocurre cuando el estudiante relaciona la nueva información con sus conocimientos previos. Es decir, lo nuevo no queda aislado, sino que se conecta con experiencias, ideas y saberes anteriores. En una escuela rural, como la que yo trabajo, este tipo de aprendizaje es importante porque permite vincular los contenidos escolares con la vida del territorio, la familia, la cultura y las situaciones reales de los estudiantes. También aparece el aprendizaje por recepción, que sucede cuando el estudiante o el docente presenta el contenido de forma organizada y el estudiante lo recibe. Este aprendizaje no es negativo por sí mismo, puede ser útil cuando se explica un concepto nuevo, pero siempre que no se limite a una exposición pasiva. La clave está en que después el estudiante pueda analizar, pueda preguntar, aplicar y transformar esa información. Otro tipo es el aprendizaje repetitivo, que ocurre cuando los contenidos se asimilan literalmente sin reorganizarlos ni hacerlos propios. El aprendizaje reproductivo, consiste en aplicar destrezas ya adquiridas a una situación nueva, pero de manera casi automática. Por ejemplo, cuando un estudiante sigue un modelo de respuesta sin analizar profundamente lo que está haciendo. Tiene utilidad en ciertos ejercicios, pero este tipo de aprendizaje no siempre promueve el pensamiento crítico. En cambio, el aprendizaje productivo implica reorganizar ideas, construir nuevas relaciones y producir conocimiento propio. Este aprendizaje es más profundo porque lleva a que el estudiante logre crear, interpretar, resolver y proponer situaciones. Por ejemplo, escribir una crónica sobre su comunidad, elaborar una reseña crítica o producir un texto argumentativo sobre una problemática local. El aprendizaje restringido se relaciona con la adquisición de información concreta y específica del ambiente. Puede observarse cuando el estudiante, por ejemplo, aprende respuestas puntuales ante ciertas situaciones, como hábitos, normas o asociaciones básicas. Por su parte, el aprendizaje amplio no implica un avance más profundo en las estructuras cognitivas. Significa que él transforma y las amplía. Es decir, que no se quedan datos aislados, sino que transforma la forma como el estudiante comprende la realidad. También está el aprendizaje de representación, el aprendizaje de conceptos y el aprendizaje de proposiciones. El aprendizaje de representación se da cuando el estudiante relaciona palabras con objetos, imágenes o referentes. Por ejemplo, cuando en el área de lengua castellana o literatura aprende vocabulario nuevo. El aprendizaje de conceptos ocurre cuando comprende características comunes entre objetos, hechos o situaciones. Y el aprendizaje de proposiciones aparece cuando logra comprender el estudiante ideas más complejas expresadas en frases donde se relacionan con varios conceptos. En definitiva, estos tipos de aprendizajes nos recuerdan que enseñar no debe quedarse en repetir o memorizar conceptos. El reto docente es avanzar hacia aprendizajes significativos, productivos, amplios y contextualizados. ¿Qué son las teorías del aprendizaje? Se dice que las teorías del aprendizaje son marcos explicativos o organizados que buscan comprender cómo aprenden las personas, qué procesos intervienen en ese aprendizaje y qué condiciones pueden favorecerlo. Gallardo y Camacho, por ejemplo, señalan que estas teorías ayudan a comprender los procesos de adquisición del conocimiento y a orientar los métodos para que la enseñanza sea más efectiva. Ekchun, por su parte, plantea que las teorías permiten analizar preguntas fundamentales. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? ¿Qué papel tiene la memoria? ¿Cómo influye la motivación? ¿Cómo se transfiere lo aprendido? ¿Cómo se desarrolla la autorregulación? ¿Y qué implicaciones tiene todo esto para la enseñanza? Por ejemplo, desde las teorías conductuales se destaca la importancia del ambiente, los estímulos, las respuestas y los refuerzos. Desde las teorías cognitivas, como ustedes lo pueden ver en esta presentación, se da mayor importancia a los procesos mentales, a la memoria, la comprensión, la organización de la información y las creencias del estudiante. Esto significa que ninguna teoría por sí sola responde a toda la complejidad del aula. Como docentes necesitamos analizarlas críticamente y tomar de ellas elementos que nos permitan mejorar la práctica pedagógica. Ahora bien, ¿qué importancia tienen las teorías del aprendizaje?
Se dicen que son importantes porque nos permiten a los maestros tener una mayor conciencia. Cuando un docente conoce cómo aprenden los estudiantes, puede planear mejor, seleccionar estrategias adecuadas, diseñar actividades pertinentes y evaluar de una forma más justa. Por ejemplo, para responder la importancia de las teorías de aprendizaje, he tenido en cuenta 5 razones. La primera, las teorías del aprendizaje nos ayudan a comprender que el estudiante no es un receptor pasivo de información, sino un sujeto activo que piensa, interpreta, relaciona y construye conocimiento desde sus experiencias previas. Por eso, como docentes, debemos mirar cómo aprende cada estudiante, qué sabe, qué necesita y qué factores personales, sociales o emocionales influyen en su proceso. Otra razón importante es que las teorías del aprendizaje orientan la planeación didáctica. No se trata de improvisar actividades, sino de organizar los contenidos, los recursos, los tiempos y las estrategias de manera intencionada. Estas teorías permiten planear paso a paso, partir de los saberes previos de los estudiantes, proponer ejercicios prácticos, retroalimentar y evaluar de forma coherente. Así las clases responderían mejor a las necesidades reales de los discentes. Las teorías del aprendizaje también permiten unir la teoría con la práctica educativa. Muchas veces el docente actúa desde la experiencia, pero cuando esa experiencia se apoya en fundamentos pedagógicos, psicológicos y didácticos, las decisiones son más conscientes. La teoría no reemplaza la práctica, por supuesto, sino que la fortalece porque ayuda a comprender por qué una estrategia funciona, cuándo se puede aplicar y cómo mejorarla según el contexto del aula. Una enseñanza fundamentada en teorías del aprendizaje favorece la motivación y la participación de los estudiantes. Cuando los contenidos son claros, las actividades tienen sentido, existe retroalimentación y se reconoce el esfuerzo como tal, los estudiantes se sienten más interesados en aprender. Además, la participación de los estudiantes aumenta cuando el docente propone tareas activas, preguntas, trabajo colaborativo y espacio donde los estudiantes puedan expresar ideas, resolver problemas y relacionar lo aprendido con su vida. Finalmente, las teorías del aprendizaje ayudan a seleccionar estrategias según el tipo de aprendizaje que se requiere promover. No es lo mismo enseñar para memorizar, comprender, argumentar, crear o resolver problemas. Cada propósito requiere actividades distintas. Por ejemplo, para comprender se pueden usar mapas conceptuales, para argumentar se pueden usar debates y para crear proyectos y producciones propias. Así la enseñanza se vuelve más intencional y efectiva. En conclusión, las teorías del aprendizaje son importantes porque evitan que la enseñanza dependa solo de la intuición. Nos permiten tomar decisiones pedagógicas mejor fundamentadas, al estudiante que se convierta en el protagonista de su proceso y a diseñar experiencias de aprendizaje más activas, significativas y coherentes con el contexto educativo. Para concluir, puedo afirmar que las teorías del aprendizaje favorecen la práctica docente porque nos ayudan a comprender cómo aprenden los estudiantes, qué condiciones necesitan y qué estrategias pueden acompañar mejor sus procesos. Desde mi rol como docente de aula en una escuela rural pública de Colombia, estas teorías me permiten reconocer que enseñar no es solamente transmitir contenidos, enseñar es crear oportunidades para que los estudiantes relacionen el conocimiento con su vida, con su territorio y con sus posibilidades de futuro. También favorecen estas teorías la formación de los estudiantes porque promueven aprendizajes con sentido, autonomía, participación, pensamiento crítico y la capacidad para aplicar lo aprendido en diferentes situaciones. En el área de lengua castellana y literatura, estas teorías me permiten planear actividades que no se queden solo en copiar, repetir o responder preguntas literales. Me invitan a proponer experiencias donde los estudiantes lean, interpreten, argumenten, escriban y conecten los textos con su realidad. Por eso considero que las teorías del aprendizaje no son conceptos lejanos ni únicamente académicos. Son herramientas para mirar mejor el aula, comprender mejor a los estudiantes y construir una práctica docente más humana, reflexiva, pertinente e innovadora. Finalmente, esta presentación se fundamenta en los aportes de Gallardo Vázquez y Camacho Herrera, quienes explican diversas conceptualizaciones y tipos de aprendizaje, y en Echun, quien analiza el aprendizaje desde una perspectiva educativa, considerando la relación entre teoría, investigación y práctica docente. Agradezco a todos su atención. Buen día.